Campina Grande, segunda-feira, 18 de agosto. Estamos juntos nessa manhã, iniciando a semana que Deus está nos concedendo e o privilégio de termos de convidá-los para que juntos continuem viajando conosco. Ainda estamos trazendo imagens do que foi a nossa visita à parte subterrânea, confluência com o Muro das Lamentações, o Muro Ocidental, ou também conhecido como Cotel. E nós antes vamos fazer uma oração por todo o Estado e por toda a nação de Israel, sabendo que Deus tem guardado aquele povo e esta nação, porque é o povo escolhido, é o povo da promessa, é o povo que Deus fez o concerto, pacto e aliança com Abraão. E hoje o antissemitismo está tomando conta do mundo, as nações todas se levantando contra o Estado de Israel. Isso é um cumprimento profético, mas nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia e possa realmente trazer a todos os países uma compreensão de que Israel está lutando pela sua sobrevivência, não é lutando para tomar terra, como alguns estão julgando e afirmando. Vamos orar, portanto. Pai, obrigado por este dia, por essa oportunidade, quando nós estamos outra vez reunidos para ministrar, através de todo este programa, o que representou a nossa excursão arqueológica recentemente realizada por toda a Terra Santa. Abençoe a cada internauta, a cada telespectador. E agora queremos te suplicar uma bênção de intercessão por toda a nação e por todo o Estado de Israel. Meu Deus, tem misericórdia do antissemitismo global que está tomando conta, está, ó Deus, levando as nações a se levantarem contra o Estado de Israel. Tem misericórdia, ouve o nosso clamor e ouve a nossa oração, até porque a tua palavra nos diz: orai pela paz em Jerusalém. E é isso que nós te fazemos agora em nome de Jesus. Ouve a nossa oração. Amém. Quero convidá-los para que continuem viajando conosco. Hoje estaremos ainda viajando pelas terras subterrâneas, ali no centro da antiga e da velha Jerusalém. Vamos a ver en diversas épocas lo que ocurrió. Y lo vamos a hacer gracias a este sistema de luces que hay aquí. Lo que están viendo aquí atrás serían los arcos. Los arcos, por sobre esos arcos pasaba el puente. Sería de la época Hasmonea. De vuelta, hay discusión si Herodes, pero no importa. Inclusive acá dicen que es Hasmoneo. ¿Okay? Entonces pueden ver de la época Hasmonea. Después vamos a ver otro botón aquí. Fala. Aqui acima dos arcos passava a ponte. Tá vendo? Isso. Esses são os arcos hasmoneus e acima estava a ponte. Bom? Esta estructura en general que vemos aquí, es decir, vemos aquí una parte, después vamos a ver del otro lado. Esto tuvo diversos usos a lo largo de la historia. Este recinto fue en la época romana como un baño romano, y después en el mismo siglo I lo transforman en una mikve. A Ricardo le gusta mucho el tema del mikvaot, mikve, donde se hacían baños rituales. ¿Okay? Inclusive del otro lado está restos de un baño romano. Vean cómo, dependiendo la época, entre Roma y los judíos, ahí hasta no van cambiando. ¿Bien? Aquí podemos ver la mikve. Nós estamos aproximadamente 10 metros abaixo do piso lá da mesquita de Omar, acima, ao lado do muro oriental Cotel. Vocês imaginem, 10 metros nós descemos do piso normal, do piso atual. Vamos continuar caminhando sob a liderança do nosso estimado irmão
que nos está acompanhando e também passando todas essas informações, o nosso guia Ariel. Y lo que vemos aquí es, inclusive, que hay dos columnas, ¿no? Que también de la época romana, probablemente, de vuelta es muy difícil, porque en el siglo I antes de Cristo, Pompeo llega aquí, destruye parte de parte de las estructuras del templo o alrededor del templo, entra al templo, el Santo de los Santos, quería robar algo pero no encontró nada. De ahí que sabemos también que el Arca de la Alianza no estaba ahí, sino Pompeyo lo hubiese agarrado. Y lo cierto es que aquí probablemente había una especie de, es una fuente de agua, una fuente de agua que se llama Ninfeón. ¿Escucharon hablar de Ninfeón? Que generalmente en Roma eran unas figuras femeninas, de estatuas, ¿no? En cierto erotismo, que de allí salía agua. Probablemente aquí no había esas estatuas por respeto también al judaísmo de aquel entonces. Los romanos no se metían con los judíos en el sentido de querer imponerle la cultura romana. A los romanos les importaba nada si uno creía en Dios o si creía en una vaca o en un toro. No les importaba. Había sincretismo. No venían los romanos a imponer la cultura, sino a que paguen impuestos y que no se rebelen. Porque si se rebelan no pagan impuestos. Entonces, principalmente, cuestión de dinero. Y aquí entonces probablemente había un ninfeón, se encontraron algunos huecos, buracos, donde probablemente salía el agua. ¿Okay? Y si avanzamos por aquí, inclusive pueden ver acá el canal de agua. Por ahí pasa. Sí, segundo templo. Primero del 516 a.C., cuando regresan los judíos de Babilonia, hasta el año 70 después de Cristo. Es decir, un periodo bastante extenso, pero donde tenemos mayor, efervescencia social y política, justamente en la época de Jesús. Además que la época de Jesús en forma natural atrae al mundo cristiano. Entonces, ¿no? Pero a nivel objetivo también. En la época persa, tranquilo aquí. Es más, era una provincia muy pobre. En la época griega pasaron algunas cosas, pero en la época romana es donde pasan muchas cosas. Gracias, entre otros, al accionar del rey Herodes el Grande, que es uno de los grandes arquitectos, o el gran arquitecto, todo lo que estamos viendo aquí. Esta también es una sala, se llama la Sala Herodiana. No se sabe bien para qué podía llegar a servir, pero sí se sabía que acá había lujo. Tal vez era un lugar donde se reunía el Sinedrio, tal vez era algún lugar donde se reunían los VIPs de la época, no sabemos, pero vemos aquí que todo este edificio es de la época, este recinto de la época del segundo templo. Y aquí las piedras claman, ¿no? Y recuerden, lembren, que arriba no había nada, el cielo. El cielo. Es decir, que todo esto es mameluco, 1400 o 1300 años después de Cristo. Siglo XIV principalmente. ¿Okay? Aquí el fenómeno de los mikvaot, de los baños rituales de purificación, es algo que comienza con la llegada de los griegos, helénicos. En la época del primer templo no sabemos nada de no se usa, no está mencionado. Hay a veces en la Biblia hebrea algo que habla en forma indirecta que hay que purificar, pero no es un fenómeno, lejos, longe de ser un fenómeno. En la época griega, ¿por qué la necesidad de purificarse? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Por causa dos deuses gregos. Muito bem, Márcia está certa. Por causa
que los griegos traen aquí el politeísmo de una forma. La cultura griega es el primer caso en la historia de globalización. Hoy estamos acostumbrados a hablar de globalización. Los griegos ya la iniciaron, después los persas y otros. Antes los persas un poquito, pero los griegos llevaron eso a un nivel muy, muy grande. Uno podía estar en la India, una persona en la India, y sentirse que está en Grecia. Uno podía estar en, en Italia, y estoy en Grecia. Cuando ustedes van a un país occidental, ¿y qué ven ahí? Generalmente un McDonald's, ¿cierto? Es lo mismo. La cultura griega se expande. Y los judíos, no los judíos, algunos grupos, muchos grupos, no les gusta nada eso. Uno de esos grupos son los esenios, por ejemplo, que en la época hasmonea estaban en contra de los hasmoneos también. Se van al desierto. ¿Y cómo será la influencia de la cultura griega en el pueblo judío? Que tenemos reyes hasmoneos, hasmoneos son un reino judío, 100%. Un rey, por ejemplo, que se llamaba Alexander o Alejandro o Alexandre Janeo. Alexandre Grande conquista. En Marcia, quien conquista la tierra de Israel es Alejandro o Alexandre Grande o Alejandro Magno. Bien, pero hay reyes hasmoneos que se llaman Alejandro. No es un nombre judío, pero se llama Alexander Yanai. Yanai sí es un nombre judío. Entonces hay una mezcla, una mistura entre cultura griega y cultura judía. Sabemos de sumos sacerdotes que tenían nombres griegos. ¿Okay? Entonces la cultura griega, muchos no les gustaba, entonces para no tener ese contacto con una cultura que contamina, ¿no? Y después Roma ni que hablar. Entonces el baño de purificación era esencial. Se utilizaba únicamente agua natural, lo hablamos, agua viva, es decir, agua de lluvia. Y aquí, por ejemplo, aquí llueve también en Israel, en el 2025 llovió y entró agua ahí, fíjense, vean, por aquí, permiso. Vean aquí. Generalmente no está tan llena, pero cuando llueve se llena un poco, entran ahí inclusive los huecos, aquí los buracos. Y como estamos dentro de la tierra, no se evapora tan fácilmente. ¿Bien? Y presten atención a un detalle. Eso ya posterior. Estos buracos aquí. Posterior, ¿no? Vean, por ejemplo, el reboque aquí. ¿Sí? Eso significa que entra un lugar para el agua. Cuando hay un reboque así, reboco, revestimiento, y para que el agua no se filtre. Fíjense, vean la pared y vean el revestimiento. Previo al ingreso al templo hay que entrar purificado. Nosotros aquí estamos muy próximos al templo. Entonces aquí también vamos a ver mikvaot. Tenemos uno aquí, ¿no? Que después también fue utilizado probablemente como piscina romana, o no piscina, baño romano. Y vemos inclusive hasta el día de hoy cómo trae el agua, como un acueducto, un canal de agua que trae ahí. ¿Pueden ver?
O sea, yo no lo veo de acá, pero sé que está ahí. Pero pueden verlo de ahí o pueden verlo de aquí. También. Traía el agua, se alimentaba el mikve. Dormindo no meu leito, em sonho encantador. Dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio do seu cantar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos. Amigos, este es un lugar muy particular, muy particular por dos motivos. Primero, este es el muro occidental. Vean, ¿ven? Hay papeles, pedidos de gente. El muro de los lamentos está del otro lado. El que vamos todo el tiempo. El muro de los lamentos común, y que fue santificado con el tiempo. Hay un motivo por el cual solamente ese pedazo es sagrado. Aquí en teoría no es sagrado, por más que la gente viene y coloca pedidos. Este es el muro occidental construido por Herodes el Grande. Hoy, cuando hablaban de la piedra grande, que yo me perdí al principio, pero después vino la guía y completó, la piedra grande, ¿cómo se sabe que una piedra es herodiana? Porque es grande. Exactamente. Uno es porque es grande y otro, ¿okay? Que Marcia dijo aquí, tiene una especie de barriga, un relieve, un relevo. Ya. Aquí, ¿está viendo? Esto es la marca registrada de Herodes. Cuando uno ve una piedra de ese estilo, sabemos que es herodiana. Y lo bueno es que no está desgastada por el sol, por el viento, porque estuvo durante 800 años bajo tierra, digamos. Entonces el paso de la contaminación, smog, todo eso no le afecta. Lluvia, humedad, no, estamos bajo tierra, entonces se mantiene prácticamente original. Vean el tamaño de las piedras. Después vamos a ver un ejemplo de tamaño de las piedras de cómo Herodes construía. Entonces estamos en el muro occidental. Bien, que comienza, ¿dónde comienza el muro occidental? ¿Vieron en Davidson? Cuando nosotros salimos de la excavación, pasamos por una especie de parque, ¿no? Así, y en la esquina, a mañana se los voy a mostrar, ahí comienza el muro occidental. En Davidson está la esquina del muro sur y el muro occidental. Allí comienza, es el mismo muro occidental de Herodes. Y sigue, pasa por el muro de los lamentos y continúa por los túneles subterráneos del muro, que es esto aquí. ¿Okay? Emocionante. Y después vamos a ir, si podemos, si es que nadie nos agarra. Emocionante porque Pueden de tocar las 2000 piedras. anos atrás. Claro. Né? ¿Jesús pudo haber tocado estas piedras? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Por qué sí? Porque es de la época de Jesús. ¿Por qué no? Porque hoy, no sé si recuerdan, que la profesora doctora Orit, la arqueóloga, citó el Evangelio de Juan, que dice: maestro, tú dices que en 3 días puede reconstruir el templo, pero demoró 46 años. La arqueología y la Biblia se encontraron y llegaron a la conclusión que realmente Herodes no terminó, por lo menos, la explanada del templo. Probablemente el templo sí, la explanada del templo no. Fue después de muchas décadas. ¿Y qué es este muro? ¿Qué tiene que ver este muro con el templo? Este muro occidental no es del templo, es un muro de contención. Cuando Herodes, que no tenía tiempo porque me estaban apretando ahí, cuando Herodes eleva la superficie, ¿qué hace Herodes? Coloca material de construcción, material. Algo lo tiene que asegurar eso, algo lo tiene que contener a todo eso. Entonces está el muro occidental que vemos hoy, parte de él es el muro de los lamentos. Vemos el muro sur, donde están las puertas de Hulda.
Vemos el muro oriental, donde está la Puerta Dorada, y el muro norte que nos encontró ahí poco de... Bien, pero es un muro de contención. No tenemos nada del muro de Herodes, del templo de Herodes, porque los musulmanes no dejan excavar ahí. El día, quién sabe, algún día, si los musulmanes no están ahí o dejan excavar, quién sabe, por ahí Ivo encuentra el Arca de la Alianza. Estamos assentados aqui na maior e única sinagoga do mundo subterrânea, abaixo do piso lá do muro ocidental. Estamos exatamente a 15 metros de profundidade. Esta sinagoga foi descoberta recentemente. E aí, muitos milionários judeus de vários lugares do mundo, eles financiaram e bancaram toda essa estrutura moderna. Você vai ter a oportunidade de conhecer os locais onde eles se reúnem periodicamente. Espero que você, internauta, telespectador do programa Opção para a Vida, continue viajando conosco através dessas imagens. Eso es una escultura, pero en realidad esto tiene una función en la sinagoga. En toda sinagoga del mundo, en todas, existe un lugar que se llama Arón HaKodesh, o el arca sagrada. ¿No? Dentro del arca sagrada están los libros, los rollos de la Torá. ¿Bien? Si yo voy a una sinagoga en Costa Rica, el lugar donde está el arca sagrada está en dirección a Jerusalén. Si voy a Brasil, lo mismo. Si me voy a Groenlandia, Japón, donde quieran, el arca sagrada con los rollos de la Torá orientados siempre a Jerusalén. Pero ahora nosotros estamos en Jerusalén. Entonces, ¿hacia dónde está orientado el arca sagrada? No solamente hacia el muro, hacia el Santo de los Santos. Todas las sinagogas de Jerusalén orientadas hacia el Santo Santorum, que es el actual Domo de la Roca. ¿Bien? Ya voy a hablar de política. Sibeli me preguntó, y alguien más también, me preguntaste por qué. No, son dos preguntas. Me preguntaron la cuestión política, quién controla el otro lado, por qué, y también la santidad del muro, que lo vamos a hablar. Essa sinagoga continua obedecendo às normas e à tradição judaica. Há uma divisão aqui, como vocês podem perceber, que leva as mulheres a terem o acesso à sinagoga nessa parte aqui, inferior, e os homens, principalmente os ortodoxos, eles ficam nessa parte superior. E essa sinagoga, ela está exatamente de frente aonde estava o segundo templo. Isso é uma prova de que realmente essa sinagoga subterrânea, ela está no piso como era antigamente o templo de Salomão. Continue viajando conosco através dessas imagens. Vamos a ver cómo Herodes construyó los muros que rodean el templo, y en particular el muro occidental. Volvemos al muro occidental.
para ese lado está el muro de los lamentos. ¿Por qué esa parte, respondiendo a la pregunta de Evangelio, por qué esa parte, solamente el muro de los lamentos sagrados? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no en Davidson? Tiene que ver con la historia, porque en la época medieval, después del año 70, vuelvo en el tiempo, después del año 70, los judíos no tienen templo. Destruyó el templo. No puedo estar. Destruyó el templo. El judaísmo está medio perdido. ¿Qué hacer ahora? Y se crea o se readapta el concepto del judaísmo a través de la sinagoga. Estaba el templo como el centro del culto judío. Y después, ¿qué fue? Está con frío. Y después la sinagoga va a ocupar el lugar del templo, pero no es un templo, son varias sinagogas dependiendo del lugar. Y porque el pueblo se dispersa a través del mundo, hay exilio. Ahora bien, judíos vienen a Jerusalén a lamentarse por la destrucción del templo. En una época venían al Monte de los Olivos y el Monte de los Olivos lloraban, veían el templo ahí. Hay un día en el año donde se recuerda la destrucción del templo hasta el día de hoy. Se llama Tisha B'Av, el 9 de Av. Recuerda la destrucción del primer templo, del segundo templo y otras tragedias que ocurren. No voy a entrar ahora si realmente fue el 9 de Av o no, pero es posible. ¿Bien? Lo cierto es que venían al Monte de los Olivos y después los árabes en el siglo VII les permitieron ir al muro sur, ¿no? Y así a veces no los dejaban entrar. Los bizantinos antes les dejaban entrar una vez al año en Tisha B'Av y llorar al templo mismo destruido. Fue rotando dependiendo la buena voluntad o no del gobernante de turno. Hasta que en la época medieval, el gobierno ya mameluco, les dejaron el muro de los lamentos que conocemos hoy en día. Y entonces a partir del siglo XIV empieza a ser ese lugar que se les destina a los judíos para adorar. Y ahí, es decir, el muro de los lamentos se convierte en sagrado a partir del siglo XIV. Muchas veces van a decir que 2000 años los judíos están en el muro de los lamentos. No son 2000 años, son mucho menos, pero sí, el lamento ocurrió durante 2000 años, pero en diferentes lugares. Esa es una piedra, 13 metros, 100 centímetros, 13 metros. 13 metros. ¿Cuál falta? Obrigado aí pela... 13 metros de longitud de esta piedra. Se estima que pesa, el peso, 570 toneladas. No kilos, toneladas. ¿Cómo hizo Herodes para construir esto? Lo vamos a ver después. Pero es una genialidad. ¿Cómo se construye esto? No hay argamasa. Esto es un Lego. Presión, uno arriba del otro. Bien. Y aquí tenemos la piedra más grande que se conoce en por lo menos aquí en Israel, de un edificio antiguo, que es este que vemos aquí. Tan fuerte es esto que los romanos no consiguieron destruirlo y arrasaron con la ciudad. Cuando vamos a Davidson Center, vamos a ver piedras grandes, no tan grandes como esta, y aún así los romanos no pudieron destruirlo. Herodes era un genio de la construcción, paranoico, asesino, lo que quiera, pero un arquitecto único, al punto que 2000 años después lo seguimos recordando por su genialidad. Bien, y de aquí nosotros vamos a seguir en dirección al norte, bien, siguiendo el muro occidental.
el Muro de los Lamentos está del otro lado. É lamentável, mas esperamos a compreensão dos nossos internautas, telespectadores. Fazemos esta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar viajando conosco através da nossa excursão arqueológica. Lembrando a todos que se você desejar realizar a viagem dos seus sonhos, estaremos programando para, se Deus assim nos permitir, primeira quinzena de dezembro de 2026, nós estaremos formando mais uma caravana para visitar a Terra Santa. Quem sabe você seja um daqueles que nos acompanhará. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.